no tengo suficientes oportunidades de usar el idioma aquí en los Estados Unidos, entonces van a poner a prueba mis habilidades. A ver. Muchas gracias a ti. Mira, como lo conversamos, dentro está diseñado como una conversación, así que me voy a atrever a partir con un par de preguntas para poder ir alimentando nuestra conversación y después vamos a dar paso a nuestros alumnos y docentes que quieran conversar contigo también. Y finalmente, mira, como decíamos recién, hace muy poco eh, terminó tu periodo o decidiste jubilarte del Washington Post, se anunció en todas partes, se cumplía un ciclo desde tu punto de vista. Básicamente porque sentías que también tenías que darle paso, una de tus declaraciones decía que necesitabas darle paso a nuevas ideas, a un nuevo aire en el diario. Ahora con este tiempo que pasado un par de meses desde esa decisión, también has dicho que si bien no has dejado el diario, no has dejado el periodismo. Eh, y desde esa perspectiva, desde esa distancia que te ha logrado dar este pequeño tiempo, ¿cuál es tu, eh, cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que es el rol del periodismo en tiempos como hoy? Bueno, yo creo que la misión del periodismo es dar al público la información que deben tener como ciudadanos de un país para tener una democracia, para tener una buena democracia. Los ciudadanos tienen que tener información para participar en las decisiones del país. Entonces, el propósito de periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que merecen tener para participar en la democracia. Ujú. Y en ese mismo sentido, cuando recibiste el premio de la CIP, dijiste que los periodistas en Latinoamérica habíamos tenido un trabajo más arduo que el de ustedes en términos de resguardar la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Bueno, en los Estados Unidos, a lo largo de los años, hemos tenido un sistema más fuerte y una democracia más vieja que existía en América Latina y pensábamos que teníamos instituciones más fuertes um, aquí en los Estados Unidos y la prensa no enfrentaba amenazas de procedente del gobierno estadounidense en el pasado, pero la situación aquí en los Estados Unidos ha empezado a cambiar porque ah, tuvimos durante la época de Trump un presidente que nos atacó incesantemente y él trató de imaginarnos, de satanizarnos, de deslegitimarnos y también de deshumanizarnos. Y entonces la situación en los Estados Unidos durante los 4 años pasados empezó a cambiar y se acercaba a la situación en América Latina. Pero en América Latina tenemos que reconocer que los periodistas han enfrentado más amenazas, asesinatos, amenazas, secuestros am, y todo eso. Y es una situación comple- diferente que hemos en los Estados Unidos encarado. Ujú. De hecho, ¿cómo viviste la era Trump dentro del diario con situaciones como, por ejemplo, lo de George Floyd? Que fueron cosas que
que remecieron no solamente a la sociedad norteamericana, sino que a todo el mundo. ¿Cuál es la pregunta otra vez? ¿Cómo viviste la Ajá. era Trump dentro del diario, dentro del Washington Post, sobre todo cuando les tocó vivir situaciones como lo de George Floyd, que remecieron no solamente a la sociedad americana, sino que también a todo el mundo? Bueno, después de la muerte de George Floyd, hubo una reacción entre un gran segmento de la población en los Estados Unidos, los afroamericanos aquí, y hubo un movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y un reconocimiento entre más personas en el país que no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho para, para promover la igualdad de todos los ciudadanos en nuestro país. Y entonces había manifestaciones en las calles. Hay ahora más presión llevada a las instituciones para promover y mantener la igualdad de todos los ciudadanos del país, aún en las instituciones de la prensa. Hemos sentido en el Washington Post durante mi tiempo ahí ah, que, que tuvimos que hacer más para, para dar oportunidades a personas de las comunidades, como se dice, marginadas. Y entonces esa presión sigue la presión en los Estados Unidos y yo creo que hubo un movimiento de derechos civiles como no habíamos visto desde los años 60 aquí en los Estados Unidos. ¿Qué les significó a ti? ¿Qué le significó al diario precisamente tenerse a una situación como estos movimientos finalmente generan una reacción o una mirada sobre ciertas comunidades que a lo mejor estaban medias invisibilizadas, que no estaban siendo vistas o cubiertas por los medios? ¿Cómo viviste Casi, casi, esa cobertura? casi no pude oír tu pregunta porque hubo un problema con la tecnología. Um, Ah, no, te escucho, te contaba, si te preguntaba si, ¿cómo viviste o cómo se vivió dentro del diario ese movimiento y la necesidad de eh, mostrar o de cubrir una comunidad o manifestaciones comunitarias que no siempre se visibilizaban, no siempre se mostraban en los medios de comunicación? Bueno, tengo que decir que tenemos muchos miembros de esas comunidades en nuestro personal en el Washington Post. Hemos hecho mucho a lo largo de los años para contratar a más personas minoritarias. Y hay muchos reporteros que son afroamericanos, son latinos, son asiáticos. Y entonces beneficiamos de su participación en nuestro periodismo. Son reporteros, son editores, son fotógrafos, son artistas gráficos. Y entonces yo creo que ah, había una visibilidad de esas comunidades en nuestro periódico, pero hubo un reconocimiento después de la muerte de George Floyd que no habíamos lo suficiente, que tuvimos que hacer más para cubrir esas comunidades, para reflejar sus preocupaciones, sus retos, sus aspiraciones, sus deseos, sus logros en nuestra cobertura. Y tuvimos que hacer más para cubrir la inigualdad en la administración de justicia
la inigualdad en condiciones del medio ambiente, la inigualdad en en el sistema de salud, la inigualdad en varios aspectos en nuestra sociedad. Entonces, después de las manifestaciones y en reacción a esas protestas, nosotros decidimos añadir 12 puestos en nuestra redacción para cubrir esos temas. Y también anunciamos que vamos a tener un editor en una posición muy alta para encargarse de esa cobertura y también para centrarse en la promoción, en la promoción de personas minoritarias en el personal y para crear más oportunidades para ellos. Ok. Durante los últimos días se anunció o se informó que vas a publicar un libro con tus años en el Washington Post, relatando un poco de cómo cambió el diario, precisamente a propósito de estos mismos cambios, ¿no? que implicaron crear nuevas posiciones, cambiar de alguna manera ciertas formas de pensar. Sin que nos adelantes el libro, pero ¿cómo podrías resumir esa época en el Washington Post? Bueno, será difícil, entonces voy a pasar mucho tiempo en tratar de hacerlo. Tengo una organización del libro en mi mente y he escrito una propuesta para las empresas editoriales también. Y bueno, hay mucho que cubrir. El título del libro será Colisión de Poder, Trump, Bezos y el Washington Post. Entonces, es decir, que hay varias fuentes de poder. Hay el poder del gobierno, el poder de los políticos como Trump. Hay el poder de personas, de negociantes muy poderosos como Bezos, que tienen una, una, una riqueza que es casi imposible imaginar. Y también hay el poder de la prensa. Y hubo un choque entre esos tipos de poder, esas fuentes de poder. Y voy a centrarme en el libro en los conflictos entre la prensa y el presidente, entre la, entre el presidente y Jeff Bezos, debido a debido al hecho que es el dueño del Washington Post, y hubo una época de venganza por parte del presidente Trump en contra de los intereses de Bezos. Y también hay muchos otros temas para cubrir. Voy a cubrir los temas que acabamos de abordar, el tema del reconocimiento de la inigualdad en nuestra redacción. También la dificultad de cubrir temas como el movimiento Me Too sobre los acosos sexuales en las oficinas y en otros lugares, y porque son temas muy difíciles para cubrir. Y voy a cubrir otras cosas en mi carrera, fuera de la época de Trump y Bezos. Voy a abordar el tema de la investigación de la Iglesia Católica que hicimos cuando yo era director del periódico El Boston Globe. Voy a abordar el tema de las elecciones de 2000 y yo era director del Miami Herald durante esas elecciones. Y
Y también voy a abordar el tema de la redada para recuperar a Elian González, el niño cubano que llegó que fue rescatado en el mar y que vivió por muchos meses con sus familiares en la ciudad de Miami, pero su padre vivía en Cuba y quiere tener su propio hijo. Entonces, había manifestaciones, protestas en las calles de Miami sobre su situación, sobre su caso, y había conflictos en nuestra sala de redacción también, porque en nuestra redacción habíamos contratado a muchos cubanoamericanos que tenían sus propios sentimientos sobre ese caso. Entonces hubo un conflicto también dentro de la redacción del Miami Herald. Entonces ahí voy a tratar de organizar todo eso. Y también el tema más importante es la idea de la realidad objetiva de la verdad, la necesidad de conseguir la verdad y la dificultad de conseguir la verdad, pero también el proceso de Donald Trump para socavar el rol de los periodistas en los Estados Unidos y para desvirtuar la idea de la realidad objetiva. ¿Tiene sentido? ¿Compraría un libro como ese? Sí, de todas maneras, de todas maneras, No, de espero, todas maneras. entonces, Justo, espero recibir muchos lectores en el país de Chile. de seguro, de seguro, de seguro, de seguro. Justo tocaste el tema de Jeff Bezos y su llegada al Washington Post. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te tocó ese traspaso? A ti justo estabas tú en la dirección cuando sucedió eso. ¿Cómo fue convivir con con el dueño de Amazon que se hace cargo de un medio de comunicación? Bueno, yo tengo una relación con él, como cualquier relación con otro ser humano. Ah, no pienso en su riqueza, no pienso en su poder, pienso solamente en sus ideas para el Washington Post y para el periodismo y para la tecnología, el mercadotecnia de nuestra empresa, todo eso. Porque antes de su llegada al Washington Post, antes de su compra del periódico, teníamos una situación muy difícil en el Post. Estábamos perdiendo ganancias. No había un buen futuro para el periódico y la gerencia de la compañía no tiene ninguna ideas para resolver la situación. Y entonces, acogí la llegada de Trump, de Bezos, porque yo pensaba que él iba a tener otras ideas para nuestra compañía, para es una persona muy sofisticada sobre la tecnología y el mercadotecnia, y necesitamos ideas frescas para nuestra profesión. Y entonces, yo tengo una buena relación con él. Ah, Podemos hablar abiertamente sobre cualquier tema. Y, yo creo que es una buena idea tener alguien no solamente con recursos, él tiene recursos, obviamente, ah, pero una persona que tiene ideas para cambiar la situación del Washington Post, para crear un modelo sostenible para nuestra empresa.
porque necesitamos un modelo sostenible. Ujú. ¿Nunca pasó que Jeff Bezos trató de opinar en la pauta del Washington Post? Nunca se ha metido en el periodismo del Washington Post. Nunca me ha sugerido un artículo. Nunca ha suprimido un artículo. Nunca ha criticado un artículo. Nunca ha hecho nada para interferir en nuestro trabajo. Él se centra solamente en la forma de difundir el periodismo, en nuestra tecnología, en nuestros precios, en nuestra mercadotecnia, todo eso, en el negocio. Pero nunca se ha metido en el periodismo. Nunca ha tratado de influenciar a nuestra cobertura de ninguna manera. Ujú. Aunque cuando cubrimos su propia empresa, su propia compañía y también su propia vida personal. Ujú. Te entiendo. Hoy, a propósito de lo que hablabas de realidad objetiva, ¿ah? Hoy sobre todo con el tema de las redes sociales, la opinión pública y todo, sobre todo a muchos jóvenes, a muchas personas en realidad, les cuesta mucho separar sus ideas de lo que está pasando, de esta realidad objetiva. Entonces se quedan solo con lo que les hace sentido a sus ideas, a sus creencias, ¿no? Es parte de lo que explotan las fake news, de hecho, ¿no? ¿Cómo ves eso? Cómo, cómo hacerle frente a esa realidad objetiva cuando todo se está haciendo muy subjetivo? Bueno, yo creo que existe la verdad. Entonces, yo creo que tenemos que conseguir la verdad, que no es solamente algo de opinión, no es solamente un asunto de ideología. No creo que la verdad, ah, yo creo que la verdad no sabe de partidos ni de ideologías. Um, y yo creo que la honestidad nos exige reconocer la verdad sin importar nuestras lealtades, nuestros prejuicios o preferencias. Um, y yo creo que debemos estar abiertos a las ideas y a las pruebas y a los hechos. Entonces yo creo que existe la verdad y la verdad es un proceso. Es un proceso conseguir la verdad. No es fácil. La verdad puede ser escurridiza y requiere contexto, requiere énfasis, requiere perspectiva, pero la verdad no es tan evasiva como para ser inescrutable. Perfecto. Hace poco, de hecho, a propósito de esto mismo, tú dijiste que te jubilaste de Twitter también, ¿cierto? Eh, que, que- que ya Hace no mucho estás tiempo, en Twitter. hace un año, no, más de un, ¿Por más qué? de un año. Ya he Por- pasado el aniversario. Oye, ¿cuál ¿Por es tu qué? opinión entonces de las redes sociales? ¿Cuál es tu opinión de las redes sociales y de Bueno, esa verdad? las redes sociales, ellos tienen algunas ventajas. Las ventajas que son que podemos recibir información de varias fuentes, de personas que son expertos en sus propios cambios. Podemos difundir la información también a mucho más personas. Pero hay varias desventajas también. Hay mucha desinformación en las redes sociales y muchas personas creen la desinformación
sin investigar los hechos. Ellos creen lo que leen. Y también hay muchos periodistas que utilizan las redes sociales para difundir más de sus artículos, más de los hechos, difunden sus propias opiniones sobre lo que están cubriendo. Y yo creo que hay un peligro ahí, porque son representantes de la institución, las instituciones de la prensa, donde trabajan. Y como instituciones, como director en jefe de un periódico, yo tengo la responsabilidad de mantener varios estándares, varias normas en nuestra cobertura. Y cada periodista en el personal es un representante de la institución. Y el público y todos los periodistas, ellos tienen la razón que tienen seguidores en las redes sociales es porque son afiliados con la institución de la prensa. Sin su empleo, no tendrían ningunos seguidores. Entonces, ellos se ven como representantes de la institución. Y yo creo que como representantes de la institución tienen que mantener las normas de la institución. Y tenemos que, como institución de la prensa, tenemos que estar en control de nuestra cobertura de los hechos. Y entonces yo creo que hay mucho peligro en si los periodistas ejercen demasiada libertad en las redes sociales. Pueden expresar su personalidad, pueden dar un poco más información, pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que debemos mantener varios límites en el comportamiento en las redes sociales. Bueno, Sí, ¿hay problema? perfecto. Hay una reacción de silencio. Fue la conexión. Precisamente con esta mirada que tienes tú y frente a tu labor que hiciste en Miami Herald, en el Washington Post, donde te tocó vivir la transformación digital, ¿cuál es tu opinión de los nuevos medios? ¿Qué lo hace sostenible? ¿Qué haría un medio sostenible el día de hoy, por ejemplo? ¿Cuál es la última pregunta? ¿Qué haría a un medio sostenible que se mantenga en el tiempo? Bueno, tenemos que, lo más importante es que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo digital. El futuro de los medios no es una prensa impresa, los periódicos impresos. Vivimos en un mundo digital. Y la mayoría de la gente reciben su información por los dispositivos móviles y también por las redes sociales. Entonces, ese es el ambiente donde vivimos y tenemos que tenemos que hacer más que adaptarnos a esa realidad. Tenemos que abrazar el mundo digital y ajustarnos a ajustar nuestra manera de hacer el periodismo. Es un medio distinto y un periódico impreso es un medio distinto. Las emisoras de radio son medios distintos. Las estaciones de televisión, las cadenas de televisión es un medio distinto. Y el Internet es un medio distinto. Y hay requiere una forma de comunicación distinta que los demás. Entonces, permite una forma de comunicación más informal, más conversacional, más accesible. Y también nos permite utilizar varias herramientas que, que, que no estaban disponibles para nosotros en el pasado, como el audio, el video,
los gráficos interactivos, la animación, la anotación y varias otras herramientas. Entonces yo creo que la forma de contar historias está cambiando a fondo. Que tiene que funcionar bien en un dispositivo móvil todo el tiempo. Y también debe utilizar las varias herramientas para contar las historias, porque podemos tener más poder, cuando utilizamos esas herramientas. Son herramientas muy eficaces. Y entonces, por ejemplo, para explicar un tema muy complicado, podemos utilizar un gráfico interactivo para explicarlo. Si queremos proveer al público prueba de un acontecimiento en la calle, podemos publicar el video o un audio. Entonces, yo creo que es una obligación nuestra y es una ventaja nuestra de utilizar todas las herramientas disponibles ahora. Pues sí, absolutamente de acuerdo. Hablaste hace un poquito rato atrás de Spotlight y de lo que es algo que vas a tocar en el libro también. Yo sé que mucha gente, por lo menos en Chile, revivió esa investigación a través de la película. Pero tú, ¿cómo viviste esa investigación en un periodo también en donde los medios eran distintos, las formas de acercamiento a la investigación eran distintas y por supuesto habían métodos que no tenían tantas herramientas como hoy día, digamos, ¿no? ¿Cómo viviste Spotlight? ¿Cómo viviste esa época en esa unidad y sobre todo en esa investigación? Bueno, fue una obligación nuestra de iniciar esa investigación porque había evidencia de mala conducta por parte de la Iglesia Católica en nuestra comunidad. Y hubo un sacerdote en Boston que había sido acusado de abusar sexualmente a por lo menos 80 niños. Y la arquidiócesis de Boston peleaba en la corte con las víctimas y el abogado de los demandantes alegaba que el cardenal tenía conocimiento de la historia de abuso y continuaba, y la iglesia continuaba resignándolo de una parroquia a otra. Entonces, decidimos buscar la verdad. Es una obligación de un periódico buscar la verdad. Y entonces, y había muchas resistencias, como les dije, por parte de la iglesia, porque nos peleaba en la corte. Pero tratamos de obtener los documentos internos de la iglesia para revelar la verdad. Y también seguimos adelante con una investigación. Y cuando estuvimos en la corte, argumentamos que la ley y el interés público exigían que se hicieran públicos los documentos que la iglesia había mantenido secretos. Y afortunadamente nosotros ganamos. Y también hicimos una investigación. Los periodistas en el Washington Post hicieron una investigación. Y entonces esa investigación le dio voz a las víctimas, les dio voz a las víctimas y
y les dio el juicio que por largo tiempo se les había negado. Y yo creo que la misión más importante de periodismo es hacer rendir cuentas a las instituciones poderosas y a las personas poderosas, más poderosas. Y es lo que hicimos durante esa investigación de la Iglesia Católica. Ujú. Eh, ¿Cómo crees que la película aportó al cierre de esta investigación? Finalmente, la investigación publicada eh, tuvo mucha repercusión, pero claramente muchas personas supieron de esto a través de la película. Eh, ¿Cómo sientes que la película ayudó a darle un cierre a ese ciclo de investigación? ¿Y cómo viviste tú también el hecho de que esa película haya ganado un Oscar finalmente, ¿no? Y que por lo tanto tu historia, la historia de ustedes, haya ganado un Oscar. Bueno, obviamente, sí, como dices, la película ganó un Oscar, afortunadamente. Y afortunadamente debido al premio que recibió, muchas personas se dan cuenta de la situación con la Iglesia Católica, pero se dieron cuenta de algo más, se dieron cuenta del proceso de hacer una investigación periodística y también se dieron cuenta de la necesidad, la dificultad de hacer una investigación como esa y se dieron cuenta de la necesidad de la necesidad de periodismo mismo. Um, y um, y Am, entonces, el premio más importante no fue el premio de Oscar. El premio más importante fue el premio de justicia para las víctimas y también el premio más importante fue el reconocimiento entre más personas de la misión de periodismo, de la necesidad de tener periodismo ah, investigativo y también la necesidad y la dificultad de hacer esas investigaciones. Ujú. Eh, Recuerdo una frase que dijiste, le dijiste a CNN en esa época, 2016, que decías que te sentías un poco culpable de estar en la alfombra roja eh, porque habían otros colegas tuyos en prisión. Nunca dejaste eh, esa, esa mirada, digamos, en donde el periodismo estaba de perspectiva global, incluso en momentos en donde parecía que las luces estaban sobre ustedes. Eh, ¿Sientes un poco eso se mantiene, se ha perdido? ¿Qué efecto tienen las luces en el periodismo en ese sentido? Yo creo que no entiendo la pregunta. ¿Cuál es Me refiero a la repercusión que te dio Spotlight, y recuerdo las palabras que dijiste de CNN, pues citaba a CNN, porque dijiste que finalmente te sentías un poco culpable de estar en la alfombra roja ese día en los ah, Oscars, rodeado de actores y actrices famosos, mientras uno de tus compañeros estaba en una prisión en Irán no se sabía todavía si podía ser liberado, que no te puede realmente feliz. Eh, ¿Cómo sientes que eso, de alguna manera u otra, o sea, eso refleja un poco también la perspectiva que tienes del periodismo, digamos? sí. ¿Sientes que eso es ese es un rol que tienes que mantener o que has podido mantener en el tiempo, que se ha ido invisibilizando en el tiempo? ¿Cómo miras esa mirada más íntegra del periodista, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no creo que los periodistas deban ser celebridades. Tenemos un papel en la sociedad
es cubrir a otras personas, cubrir a la sociedad. La historia no es nosotros. Tenemos que cubrir a otras personas y cubrir la sociedad. Entonces, yo creo que yo tengo una reacción negativa a los periodistas que buscan fama o un tipo de reconocimiento que no deberíamos tener. Y bueno, con la película recibí un poco de fama como resultado de la película y trato de utilizar esa reputación para, para abogar para el periodismo investigativo, para los periódicos, para los periodistas que sufren en otros países. Y yo creo que en el periodismo necesitamos más liderazgo. No hay tantos líderes a nivel mundial o a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Y el resultado es que muchas personas, muchos ciudadanos no entienden el papel de los periodistas en una democracia. Entonces yo tengo debido a la película, debido a otras cosas, yo tengo la oportunidad de ser yo creo que tengo la oportunidad de ser un líder en nuestro campo y trato de utilizar esa oportunidad de abogar por el campo y por los periodistas. Perfecto. Solo como última pregunta y antes de dar paso a los estudiantes y docentes que también quieren hacer preguntas. Con todo esto, con todo lo que ha sucedido, con toda esta vida y esta trayectoria que has tenido, hay una pregunta que siempre a los periodistas, y sobre todo en momentos como estos, en donde la pandemia ha generado todo un nuevo mundo alrededor del periodismo, ¿no? Y ha cambiado las redacciones. Lo comentábamos antes de entrar a este encuentro, en donde tú decías que a lo mejor en el Post iban a volver a las oficinas recién en octubre, y que aquí en Chile todavía eso no estaban claro, pero hay diarios que ya decidieron en Inglaterra, en Gran Bretaña, no volver a sus salas de redacciones, y por cierto, también hay otros diarios de papel que cerraron. ¿Tú crees que la prensa escrita va a tener la prensa de papel, el diario de papel, va a morir como dicen algunos, o crees que solamente está sufriendo una transformación? Bueno, hemos experimentado una forma, un periodo de transformación por 20 años. Ah, entonces, yo creo que la transformación va a continuar, obviamente, pero va a acelerar también. Entonces, yo creo, obviamente, el futuro del periodismo no es el periódico impreso. Los periódicos impresos han visto un descenso en su circulación, su número de lectores, por razones racionales, porque la mayoría de la gente ellos tienen su forma de vivir, su manera de vivir y prefieren utilizar los medios digitales, prefieren recibir su información por los dispositivos móviles, por las redes sociales. Y no podemos cambiar las costumbres, las maneras de vivir de la mayoría de la gente. Tenemos que adaptarnos a sus deseos. Entonces, las dificultades que los periódicos han visto van a continuar, y yo creo que dentro de quizás una década, no sé, ah, habrá periódicos, pero ellos serán periódicos muy chicos. No van a tener una circulación muy grande.
y no van a ser un porcentaje muy impresionante, un segmento impresionante del campo del periodismo. Yo creo que todos los periodistas, todos los estudiantes de periodismo tienen que reconocer la realidad y abrazarla. Muchas gracias, Marty. Tenemos preguntas de profesores y de estudiantes. La profesora Edith Flores fue la primera en preguntar. Edith, por favor. Muchas gracias, Rommel. Muchas gracias, Martín. Excelente escucharte. Mi pregunta va a ti en tu rol de director del Boston Globe y lo que nosotros hemos podido conocer a través de la película Spotlight, del making of de esa gran investigación periodística. Y ahí me gustaría saber, vimos ahí a través de esa historia contada cinematográficamente, que hubo una tensión en el equipo periodístico en algún momento sobre publicar los casos de inmediato, y luego se ve el rol del director que te representaba a ti, mostrando una mirada más de largo plazo, de, como decías tú, de hacer rendir cuentas a la Iglesia Católica, en ese caso el arzobispado de la ciudad de Boston, por un sistema que estaba amparando el delito. Mi pregunta es ¿cómo fue esa tensión dentro del equipo periodístico? ¿Cómo lograron manejarlo? Porque ahí evidentemente se ve un dilema ético. Bueno, en ese momento los periodistas en el Boston Globe, ellos tuvieron mucha información, habían hecho una investigación y habían descubierto que había casi 60 sacerdotes que habían acusado a los niños y que la iglesia no había revelado esos casos al público. Y ellos están listos, estuvieron listos para publicar una historia describiendo solamente el número de casos que habían descubierto. El número de sacerdotes que habían sido acusados creíblemente de abusos. Yo quería en ese momento que sería una buena historia, pero no la historia que deberíamos tener, porque estaba pensando en el punto de vista del público, que ellos iban a ver una historia como esa, solamente como una historia sensacional. Y no fue la primera vez que que, que habíamos descubierto que sacerdotes habían acusado a los niños. Había periodismo sobre ese tema en el pasado. Entonces, yo quería yo quería tener una historia más profunda, una historia sobre el comportamiento de la iglesia cuando la iglesia descubrió los abusos de esos sacerdotes. ¿Qué hizo la institución de la iglesia? ¿Qué hizo cuando descubrió que los sacerdotes habían abusado a los niños? Habían traído a sus principios y a los fieles de la iglesia. Entonces fue una historia más grande, más importante y una historia más fresca también, porque porque trató de la obligación de una institución de cuidar a las personas vulnerables. Y la verdad es que fue una historia de traición por parte de la iglesia. Una traición que habían traído a los fieles de la iglesia y a los niños. Entonces,
ese fue mi proceso de pensar. Muchas gracias, Martín. El Gracias. profesor Gonzalo Vega tiene una pregunta. Gracias, Rommel. Gracias, Martín. El año pasado, en las elecciones de Estados Unidos, en algún momento, cuando ya se conocían los resultados, el presidente Trump empezó a hablar de un fraude en directo en la televisión, y hubo algunos medios que tomaron la decisión de cortar la transmisión y no seguir divulgando las palabras del presidente Trump. Entonces, y se generó un debate sobre cuál era la actitud que tenían que dar los medios, si era correcto censurarlos, si ellos consideraban que mentía o no. Entonces, me gustaría tener su visión, Martín, sobre eso. No entendí la pregunta porque había un problema con el audio, entonces no fue... Ok. Tu voz, No sé si me escucha voz ahora. no fue muy clara. Ok. No, el año pasado, cuando el presidente Trump habló de fraude en las elecciones, algunos medios, algunas cadenas de televisión cortaron sus palabras. ¿Ok? Y se generó un debate sobre si los medios debían publicar las palabras del presidente o censurarlas. ¿Ya? Y me gustaría tener su visión al respecto. Bueno, es algo complicado porque él fue el presidente de los Estados Unidos y los ciudadanos tienen el derecho de escucharlo. Pero la verdad es que él se había aprovechado de la situación y se había aprovechado de la situación por decir mentiras todo el tiempo. Casi cada palabra fue una mentira, cada frase fue una mentira. Y entonces tenemos que pensar en nuestras responsabilidades durante momentos como esos, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos difundiendo mala información en lugar de difundir información correcta. Entonces, por lo general, estoy de acuerdo con la decisión de cortar sus comentarios, porque él iba a aprovecharse de mucho tiempo de la atención de los medios para difundir la mala información, las mentiras. Gracias. Daniela Álvarez también tiene una pregunta. Gracias, Rommel. Hola, Martí. Mi pregunta va a lo siguiente. Has mencionado anteriormente que la gente se suele fiar más de sus sentimientos que de los hechos. Claro ejemplo es que aún en 2021 hay gente que les recrimina el hecho de que expusieron los casos de pederastia en la Iglesia Católica. ¿Cuál crees que sería en 2021 un caso que tuviese tal relevancia a nivel global si se destapase? Un tema más que tiene la misma relevancia que el abuso sexual Pero que causase ese tipo de relevancia a nivel global en la gente, en el público, en los afectados. Un tema que tiene relevancia como esa. No sé. No sé. Hay muchas. Bueno, yo creo que el tema más importante en el mundo ahora es el esfuerzo, cómo los líderes de muchos gobiernos se esfuerzan por desvirtuar la idea de la realidad objetiva. Que tenemos no solamente una polarización en las sociedades, que hay, es más de una polarización, que es el ambiente es muy tóxico, que que la verdad es que estamos padeciendo de una división sectaria. Y también hemos visto una violencia sectaria aún en los Estados Unidos. Y yo creo que es, encima de todo, es el tema más importante, y porque afecta todos los temas. Gracias. Muchas gracias. Matías Castillo también tiene una pregunta.
Gracias, profe. Hola, Martín, espero que estés bien. Mi pregunta es más que nada sobre una entrevista que dio en marzo a un diario aquí en Chile, que es La Tercera, y contaba un poco la historia del eslogan del The Washington Post, que es "La democracia muere en la oscuridad". Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos absorber ese eslogan y si debería, más que un eslogan, ser un lema de vida para cada periodista? Absolver. ¿Cuál es absolver? ¿Cuál es la palabra absolver? No sé. Hacer lo propio, Ah, tomarlo. ok. Bueno, yo creo que es el papel de periodismo. Tenemos, como les dije antes, yo hablo muchas veces sobre qué significa ser un buen periodista. Yo considero que ser un buen periodista es tener alma y tesón. Que tener alma implica que entendemos la misión fundamental del periodismo, es la búsqueda de la verdad. Um, um, y que tenemos que sentir un compromiso profundo en averiguarlo. Y tesón, porque nos exige tener la fuerza de voluntad para resistir los ataques más despiadados. Y, y yo creo que tenemos como periodistas la obligación de difundir la información sobre el gobierno, porque es una institución muy poderosa, y también difundir información sobre las otras instituciones de nuestra sociedad, las instituciones poderosas, y también a las personas poderosas. Que ellos podrían trabajar en el sector privado o en el sector de instituciones sin fines de lucro. Y entonces necesitamos la luz para tener una democracia. Y no es solamente un deber de la prensa, es el deber de cada ciudadano descubrir la verdad y buscar la verdad para fortalecer nuestra democracia. Creo que he contestado la pregunta, no sé. Sí, muchas gracias. Gustavo Orellana. Hola a todos, gracias por la invitación. Yo no pertenezco a la universidad, pero fui invitado, así que muchas gracias. Martín, te quiero preguntar por lo siguiente. Hablábamos de medios de comunicación que han sufrido problemas económicos. En general eso es algo creciente y no sé si se ve hacia el futuro que vaya a cambiar. Al mismo tiempo, la sociedad demanda cada vez más información y el rol del periodismo se va haciendo más importante. ¿Cómo se pueden compatibilizar ambas cosas? ¿Cómo el periodismo puede cumplir esas necesidades de información de la gente y con una realidad donde las salas de prensa se han reducido, donde los medios achican su circulación? ¿Cómo ves todo eso que viene? Muchas gracias. Bueno, ese es el reto del campo de periodismo ahora, porque tenemos menos recursos, tenemos menos personal, pero hay mucho más que hacer. Tenemos que conseguir la información y tenemos que difundirla todo el día, cada minuto, con mucha rapidez. Entonces es una profesión muy difícil. Bueno, afortunadamente hay nuevas empresas de periodismo. Algunos son buenas, algunos son malas. Y hay varios métodos de comunicar con el pueblo, con el público. Y hay en varias sociedades, no sé la situación, no conozco la situación en Chile, pero hay en los Estados Unidos un florecimiento de nuevas empresas de periodismo. Hay varios grupos sin fines de lucro
que ejercen el periodismo en los Estados Unidos. Hay nuevas empresas que ejercen el periodismo de una manera diferente, se especializan en un campo, por ejemplo, la política o los deportes o el negocio, varios campos, varios temas. Y entonces el campo está cambiando, hay un trastorno en el campo y está cambiando. Y el trastorno crea nuevas oportunidades para periodistas y no deberíamos pensar solamente en las empresas tradicionales y el periodismo tradicional. Hay nuevas maneras de difundir la información, nuevas maneras de conseguir la información, nuevas maneras de ejercer el periodismo. Por ejemplo, en los Estados Unidos hemos visto un florecimiento en el campo de documentales. Hemos visto un florecimiento en el campo de podcasts. Hemos visto nuevas maneras de ejercer el periodismo. Y no deberíamos pensar solamente en los medios tradicionales. Muchas gracias. Tamara Concha también tiene una pregunta para usted. Sí, hola Martín, mucho gusto. Bueno, durante los últimos años en Latinoamérica se han generado diversas manifestaciones de la población, como por ejemplo en Colombia, debido al disgusto hacia el gobierno o el sistema en sí. Es aquí cuando, al menos en Chile, durante el estallido social, se dudó mucho de los grandes medios periodísticos por la posible censura, tendencias políticas muy marcadas, etc. ¿Cuál cree usted que es la importancia o más bien el rol clave de la prensa independiente en estos contextos? Yo creo que no entendí la pregunta. Bueno, en sí en Latinoamérica y en Chile también, por ejemplo, durante el estallido social, se puso en duda a los grandes medios periodísticos por la posible censura o porque demostraban tendencias políticas muy marcadas. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es la importancia o el rol clave de los medios independientes en este contexto? Bueno, yo creo que es sumamente importante tener el periodismo independiente en cualquier democracia o en una sociedad que pretende ser una democracia. Porque ahora hay varios medios que quieren ser aliados de una ideología o un partido o algo como así. Pero yo creo que es importante que tenemos periodismo independiente, que es solamente un aliado de los hechos y de la verdad. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonia Quilodrán tiene la siguiente pregunta. Sí, hola Martín. Mi pregunta tiene que ver del año pasado, acerca de la pandemia vivida en Estados Unidos y la abundancia de las fake news provenientes principalmente de Donald Trump, el expresidente. Entonces, bueno, dijo que el COVID era parecido a la gripe, dijo también que se inyectaran Lysol las personas para desinfectarse. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crees tú que los medios abordaron eso, teniendo una opinión mucho más cercana de lo que tenemos nosotros acá desde Chile? ¿Cuál es la última parte de su pregunta? ¿Cómo cree usted que actuaron los medios de comunicación, los periodistas, teniendo una opinión mucho más cercana a lo que tenemos nosotros desde acá, desde Chile? No sé nada de la situación en Chile, pero tenemos una situación ahora con respecto a la pandemia.
obviamente había una gran polarización en los Estados Unidos. Yo hubiera esperado que la mayoría de la gente creería en los especialistas en salud, en los científicos. Pero la verdad es que hay demasiadas personas que no desean estar informadas. Por lo contrario, desean ser afirmadas. Y hay un peligro en eso, porque hay un peligro de un tribalismo extremo, donde solo creemos lo que almas gemelas ideológicas dicen. Hay un peligro de un escepticismo, donde personas creen que todo el mundo miente por razones egoístas. Y hay un peligro que gente llega a la conclusión de que nadie nunca puede realmente llegar a saber qué es cierto o qué es falso, o por lo tanto de nada sirve averiguar. Entonces, ese es un peligro aquí en los Estados Unidos, y es un peligro en muchos otros países también. No sé la situación en Chile, pero parece que no hay una gran diferencia entre los países. Muchas gracias, Martín. El profesor Alberto Rojas tiene una pregunta también para ti. Muchas gracias, Rommel. Buenas tardes, Martín. Quería consultarte por el caso de Jamal Khashoggi, periodista saudita, columnista de New York Times, que fue asesinado en Estambul por los servicios de inteligencia de su país. Te quería preguntar cómo se vivió este episodio en el Washington Post, y si acaso al final quedó la sensación de que los verdaderos culpables no tuvieron su castigo. Muchas gracias. Bueno, sí, hay un problema ahora que varios gobiernos que son aliados de los Estados Unidos, durante la época de Trump, ellos sentían que no tendrían que respetar la libertad de la prensa. No tendrían que proteger, asegurar la libertad, la seguridad de periodistas. Ellos sentían más libertad de hacer lo que querían hacer. Y el gobierno de Arabia Saudita obviamente tomó la decisión de asesinar a un periodista que había criticado al gobierno, y no sufrió ninguna pena, no sufrió ningún castigo, y toda la evidencia indica que la familia real de Arabia Saudita tenía responsabilidad para el asesinato de ese periodista. Todavía no hemos encontrado, nadie ha encontrado su cuerpo, y parece que nadie ha sufrido de esa acción. Hubo un juicio en Arabia Saudita, supuestamente, que algunas personas fueron encontradas culpables. Pero la persona más culpable es el príncipe de Arabia Saudita, y da la impresión, y ese asesinato dio la impresión que cualquier gobierno, aún los aliados de los Estados Unidos, donde supuestamente tenemos la libertad de prensa, que esos gobiernos puedan hacer lo que quieren hacer con los periodistas que son críticos de su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Damaris Contreras. Bueno, hola, muchas gracias por la oportunidad. Me gustaría preguntarle
Usted anteriormente habló sobre George Floyd y que gracias a esto se empezó a dar más importancia a los grupos marginados. ¿Por qué no se había dado antes la opinión de estos grupos sabiendo la cuestión social que surge en Estados Unidos hace bastante tiempo? Yo creo que nos damos cuenta de la situación de los grupos marginados. Yo creo que una persona puede leer nuestra cobertura en el pasado y cubrimos mucho sobre esos grupos. Y como les dije, habíamos contratado a muchas personas minoritarias para trabajar en nuestra redacción. Pero la lección del año pasado y la lección de las protestas en la calle, la lección del movimiento fue que no habíamos hecho lo suficiente, que tenemos que hacer más, que tenemos que escuchar más, que tenemos que cubrir más, que tenemos que estar más sensibles a las preocupaciones y las esperanzas de toda la gente. Que entonces no es decir que no hicimos nada en el pasado, hicimos mucho. Sin embargo, hay una necesidad ahora de hacer mucho más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su honestidad y por responder. El profesor Marcelo Santos tiene una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola. No, mi pregunta referente al fenómeno Substack en Estados Unidos, que veo muchos periodistas destacados migrando para allá después de haber peleado con sus instituciones, incluso Glenn Greenwald, que había fundado el Intercept y salió, y cómo eso ha sido si usted ve como un fenómeno positivo, negativo, no lo sé, ¿no? Como una especie de periodismo individual, ¿no? En que el periodista acarrea y lleva a esa audiencia que habrá construido gracias como usted mismo decía, ¿no? Gracias a haber estado en un medio más masivo, ¿no? Y logró trabajar, llevar a esta audiencia con él y sobrevivir, así como esa especie de periodismo individual, ¿no? ¿Qué opinan? No pude oír toda la pregunta debido a el sonido, es muy malo. Sin embargo, yo quiero tener mi opinión sobre Substack y ese modelo, ¿correcto? Exacto. Ok. Entonces es un nuevo modelo y hay una posibilidad de que periodistas pueden trabajar independientemente, pueden recibir pueden tener sus propios suscriptores a sus boletines. Pero tenemos que esperar un poquito más para ver los resultados de ese modelo. Obviamente hay muchos periodistas, o hay varios periodistas que se han ido de los periódicos tradicionales como el New York Times, todavía no, el Washington Post todavía no, pero el New York Times, y han ido a Substack para crear su propia empresa. Y ellos piensan que pueden recibir más dinero que recibían cuando trabajaban para los periódicos. Es posible que reciban más dinero en el primer año, pero tenemos que ver lo que pase en los años siguientes. Porque al principio varios periodistas han recibido dinero directamente de Substack en lugar de los suscriptores. Y yo creo que será un modelo difícil porque hay que pensar en los lectores. Hay muchos lectores que quieren pagar, por ejemplo, en los Estados Unidos, $50 por año por cada escritor, en lugar de pagar
$50 por año por todo el periódico. O $100 por año para todo el periódico. Yo creo que supongo que hay un mercado limitado. Y vamos a ver. Ha habido muchas tendencias en nuestro campo y cuando hay algo nuevo, todo el mundo piensa inmediatamente que es el futuro del periodismo. Pero muchas veces es un fantasma, una ilusión. Quizás hay algunos periodistas como Glenn Greenwald que tienen una reputación mundial que pueden ganarse la vida de una manera como esa. Pero yo no creo que la mayoría puedan ganarse la vida de una manera como esa. Muchas gracias. Cristian Flores tiene una pregunta. Buenos días, Martín, profesores. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué forma podemos proteger al periodismo y a los periodistas bajo una ley global, ¿ya? Y a los periodistas independientes sobre todo, ¿ya? La represión policial en sí cuando tenemos casos de movimientos, ¿ya? Y también casos de espionaje o de asesinato, en este caso en el extranjero, y espionaje como lo hay en Chile de repente con el periodista Mauricio Bagel, que tuvo casos de espionaje de las Fuerzas Armadas hacia él y no quedó en nada. También me gustaría saber cómo podemos abordar cuando estamos haciendo una investigación frente a alguna poder gubernamental o algún poder económico mayor. ¿Cómo podemos enfrentar eso si no tenemos el amparo de alguna empresa más grande que nos ampare, si somos periodistas independientes? Muchas gracias a la universidad y a Martín. Desafortunadamente no entendí esa pregunta, no sé. ¿Cómo Chile ha vivido varios problemas en la prensa que se ha visto atacada en momentos de movimientos sociales, ¿no? Y que ha tenido y que ha sido reprimida en algunos casos o ha tenido problemas de espionaje por ciertas instituciones en este último tiempo. ¿Sientes que debería haber una entidad, una organización mayor que proteja a los periodistas de ese tipo de situaciones? ¿Cómo crees que podemos tener una mejor amparo, mejor cobertura, mejor defensa frente a ese tipo de situaciones los periodistas? Espero haber interpretado tu pregunta, Cristian. Sí. Bueno, estoy tratando de pensar en cuál sería la organización que puede proteger a los periodistas en cada país. No existe una organización como esa. Obviamente las Naciones Unidas tienen sus principios, tienen sus reglas, pero no es casi imposible, es imposible hacer cumplir esas reglas. ¿Cuál es la institución que puede crear reglas que regirían los periodistas y los gobiernos en todos los países? Desafortunadamente, esa institución no existe. Y no puedo imaginar la existencia de una institución como esa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la honestidad. Macarena Cerda tiene la última pregunta. Hola Marti, un gusto haber podido estar contigo, haber podido escucharte. Espero que tú me escuches bien igual porque mi internet no estaba muy estable hoy. Bueno, mi consulta estaba relacionada con el tema de que a lo largo del tiempo los medios de comunicación tradicionales han ido perdiendo la confianza de la población.
Y esto está directamente relacionado con la influencia de la revolución tecnológica de este siglo y todo lo que esta ha traído consigo. ¿Qué piensa usted sobre esta descalificación de la prensa formal? Y siendo usted el periodista que logró revivir a The Washington Post, ¿qué consejo le daría a los futuros periodistas para adaptarse a las nuevas necesidades y tendencias de la sociedad? No oí casi una mitad de la pregunta, entonces no entendíla. Macarena, voy a tratar de explicarlo mejor. Ella pregunta si es que gran parte de la transformación digital ha implicado que una crisis de credibilidad de cuánto le cree la gente a los medios tradicionales, diarios, revistas, radio, canales de televisión abierta. Y usted, al haber liderado la transformación digital del Washington Post, ¿cuál crees que serían los consejos que podrías dar para retomar o poder tener nuevamente credibilidad en los medios? ¿Y cuál sería tu consejo a los periodistas jóvenes hoy día que precisamente están generando nuevos medios? Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay varias cosas que podemos hacer, pero no puedo garantizar los resultados. La primera cosa que recomendaría es que le demos al público que toda la prueba y la documentación, los documentos que tenemos en el proceso que hemos conseguido en el proceso de hacer el reportaje. Si hay documentos originales, deberíamos publicarlos. Si hay vídeo, deberíamos publicarlo. Si hay audio, deberíamos publicarlo. Tenemos la capacidad con el Internet de publicar cualquier cosa. Deberíamos publicar la prueba de nuestro reportaje, la documentación. Y la segunda cosa que recomendaría sería hablar un poco más de nosotros, de nuestros historiales, de nuestra experiencia, porque el público sufre de muchos estereotipos de los periodistas, que somos solamente los élites, que no entendemos sus vidas. Y la verdad es que en la redacción del Washington Post hemos contratado a muchas personas con varios historiales, que hay personas que han crecido en varios lugares. Entonces, y la tercera cosa es que tenemos la obligación de cubrir a toda la gente con honestidad, honrosamente, con exactitud e imparcialidad. Y tenemos que el público, es importante que el público vea una representación de su vida, de sus preocupaciones, de sus esperanzas en nuestros medios. Y son las tres cosas que recomiendo. Y la falta de confianza en los medios no es solamente un asunto de los medios, de los nuevos medios digitales. Es un resultado de las redes sociales y la difusión de mala información, de desinformación. Entonces, pero con los nuevos medios, con los medios digitales, tenemos la capacidad de utilizar todas las herramientas disponibles para proveer al público más documentos, más audio, más vídeo, más documentación
nuestro trabajo. Para que los lectores lean por sí mismos los hechos. Muchas gracias, Martin. No sé si te podemos hacer 2 preguntas más. ¿No hay problema? Solo 2. Que están muy entusiasmados, me están pidiendo... Tengo que... Ok, 2 más, ok. Solo 2 más, ya. Christopher Salinas, es tu oportunidad. Ya. Hola, ¿qué tal? Una consulta, o sea, pensando en el Martin de hace algunos años, ¿qué fue lo que lo motivó a dedicarte al periodismo? Porque yo fui porque hice una carrera en el campo de periodismo. Sí, exacto, la motivación que lo llevó a ello. La motivación. Bueno, yo era hijo de inmigrantes a los Estados Unidos. Mis padres tenían mucho interés en lo que está pasando en su nuevo país, en los Estados Unidos, y tenían mucho interés en lo que está pasando por todo el mundo. Entonces había un hábito en nuestro hogar de leer el periódico diario, un periódico local, porque en esa época no había periódicos nacionales. Y también de ver las noticias en la televisión, las noticias nacionales y las noticias locales. Y también ellos recibían una revista nacional, Time Magazine, la revista Time. Entonces, en mi hogar hubo un hábito de ponerse al corriente de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, yo supongo que desarrollé un interés en las noticias de esa manera. Muchas gracias. Y la última Muchas pregunta gracias. es Fernanda Castillo. Hola Martín, ¿se escucha bien? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Bueno, acá en Chile hay una cierta percepción a la falta de justicia. Hay ciertos casos que quedan impunes. Entonces, el periodismo de investigación en sí se ve como sumamente perjudicado en esa área. Entonces, mi pregunta es como, ¿qué debemos tener en consideración al momento de investigar algo tan delicado? ¿Qué actitud debemos tener como periodistas para hacer frente a la injusticia o a los más poderosos? Bueno, como les dije, yo creo que los periodistas tienen que tener 2 cosas. Tienen que tener un alma, es decir, que tienen que entender nuestra misión. Y tenemos que centrarnos en esa misión todo el tiempo. Y la segunda cosa es que tenemos que tener tesón, porque hay muchas personas que van a atacar a los periodistas independientes, a los periodistas que investigan, a las personas y las instituciones poderosas. Y tenemos que cumplir nuestra misión. Tenemos que entender la misión y cumplirla. Y obviamente de vez en cuando hay consecuencias, pero no deberíamos cohibirse, no deberíamos demostrar timidez. La timidez es una invitación a las personas poderosas. Y tenemos que mantenernos firmes a nuestros principios. El único consejo que yo tengo. Marty, Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Hemos estado hablando durante mucho rato. Yo sé que debes estar cansado. Nos regalaste un tiempo y palabras maravillosas. Te lo agradecemos mucho. Ha sido un honor para nosotros contar contigo y esperamos que la próxima sea en vivo en Santiago contigo.
Sería un placer y quiero disculparme por todos los errores que cometí durante la charla. No te preocupes, al contrario, tu mensaje nos llegó muchísimo. Tenemos anotado un montón de ideas y de cosas para reflexionar en nuestras asignaturas, en nuestras clases y en nuestra escuela. Así que, Marty Barone, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que se merece un aplauso de todos con esta charla. De verdad ha sido increíble. Gracias a ustedes, les deseo mucha suerte y buena salud también. Muchas gracias. Quiero pedir el último favor, chicos, que no han prendido la cámara. Creo que es el momento de tomarnos una foto con Marty Barone, así que los invito a prender la cámara para que nos podamos tomar una foto, aunque sea por Zoom, junto a él, acá en Periodismo. Vamos a la 1, 2 y 3. Muchas gracias a todos, se pasaron, que tengan un gran día. Cerramos una gran semana en la Escuela de Periodismo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Martín. Chao. Gracias. Gracias a todos. Y los dejo invitados. Gracias. Chao, que estén bien. Cuídense. 20 años de Wikipedia junto con la Escuela de Periodismo. El próximo miércoles, el latino más importante en la Fundación Wikipedia nos dará una charla en exclusivo para periodismo, así que también están invitados el próximo miércoles al mediodía. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Rommel, por la oportunidad. No, Muchas gracias. Gracias por estar Gracias una por la invitación. Una pregunta, el live de Facebook queda guardado, ¿cierto? Sí, queda guardado el live de Facebook. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bonita, súper bonita. Linda. Preciosa. Feliz. Sí. Yo le decía Sí. a Luis antes que estaba como esperando un rockstar así. Sí. Mm. Hay que Tal vez parar la habría grabación ahora. Ah, perdón. No, que tal vez habría que transcribirla y de repente hacer